Amén, mis hermanos. Le damos gracias al Señor Jesucristo por permitirnos compartir una palabra en esta noche. Quiero saber si se escucha bien. No sé si alguien puede habilitar su audio e indicarme que se oye bien. Ya, amén. Gracias, hermano. Así que, hermano, entonces vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos. Amén. Te damos gracias, Padre bendito, glorioso y precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, porque nos has permitido estar en comunión nuevamente, y a pesar de que físicamente no podemos estar juntos y nos extrañamos, tenemos el privilegio de poder vernos online. Gracias porque podemos usar estas herramientas para poder interactuar con los hermanos y poder estar juntos por estos medios. Te rogamos, Padre Eterno, que la palabra que vamos a compartir sirva para edificar nuestro corazón, para construir la fe en cada uno de nosotros, y que tú seas tomando alguna porción de esta palabra para entrar en nosotros y ayudarnos a conocerte más, a entregarnos más a ti, y que nuestro entendimiento de tu grandeza, de tu justicia, de tu santidad, de tu amor, crezca, y así podamos acercarnos más a ti por intermedio del Señor Jesucristo y amarnos más entre nosotros. Ayúdanos, Padre, también que con esta palabra nos podamos amar más entre nosotros, como tú nos mandaste y así tú lo deseas. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Nosotros hemos estado viendo un poco el libro de Efesios. De alguna manera el Señor, su Espíritu Santo, nos llevó a eso. No sé si ustedes recuerdan, pero al principio, hace tiempo, nosotros empezamos a hablar de las jornadas del pueblo de Israel y quedamos ahí estacionados en la jornada del Sinaí. Y en esa jornada del Sinaí empezamos a entrar en varios temas hasta que hemos llegado a hoy día 3 de octubre del año 2020, según el calendario gregoriano. Y por alguna razón estamos leyendo un poco de Efesios. Así que me gustaría, hermanos, seguir ese sentir del Espíritu Santo y leer en Efesios, en el capítulo 1. Claro, hace poco habíamos estado leyendo el capítulo 3, el 2, pero hoy día, de parte del Señor, quiero que leamos el 1. Así que, por favor, si me pudieran acompañar, Efesios capítulo 1, en el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 3, y quizás este es un versículo que hemos leído mucho, pero justamente el Señor sabemos que es insondable. El Señor no tiene fondo, nunca se termina lo que nosotros podemos estudiar, lo que podemos aprender de Él, aunque leamos una y otra vez el mismo versículo, a tal punto que a veces volvemos a leer un verso y decimos, uy, ahora puedo ver o me doy cuenta de algo que nunca antes me había dado cuenta, a pesar de que he leído el versículo 60.598 veces. Pero sabemos que el Señor es así que, sabiendo que es un versículo conocido, que hemos leído harto, me gustaría leerlo una vez más. Entonces Efesios 1:3 dice, el apóstol Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, claro, nosotros leemos este versículo y observamos que el apóstol Pablo declara, señala, exclama, alaba al Señor y dice y reconoce que Él es bendito, que Él es dichoso. La palabra bendito, cuando se aplica a Dios, estaba revisando un diccionario bíblico de Strong, cuando nosotros bendecimos al Señor, lo que estamos haciendo en el fondo es adorarlo.
es alabarlo, es reconocer su grandeza, reconocer su magnificencia, poner el corazón por y para Él, en amor, en sumisión, pero también en dicha interna de poder reconocer que Él en sí mismo es dichoso y que Él es grande, que Él es, como dijimos, magnífico. Me quedo corto de vocabulario de sinónimos para poder expresar la grandeza de nuestro Señor. Nuestro Señor es tan grande que nosotros decimos que Él es digno. Cuando nosotros decimos que el Señor es digno, y de hecho durante la reunión lo cantábamos, lo que estamos diciendo es que el Señor es portador en sí mismo de un valor absoluto, que le da valor y sentido a todas las demás cosas, incluso a nosotros. Y es tan alto su valor personal que eso lo hace merecedor del reconocimiento, merecedor de la alabanza, merecedor de nuestro corazón, merecedor de nuestro amor. Nuestro amor sabemos que es algo voluntario y que Dios lo va ganando con su amor también, pero Él es tan digno que incluso nuestro amor siendo algo voluntario, Él se lo merece para que podamos dimensionar su grandeza. Entonces el apóstol Pablo, luego de declarar que el Padre es bendito o que nuestro Dios es bendito, después él también dice en el versículo que Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros ahora vemos que actualmente a nosotros se nos ha bendecido, pero en Cristo. Y también se mencionan todas las bendiciones espirituales, o que fue en bendiciones espirituales, es decir, que no tiene un carácter solamente material, como así lo podían entender los antiguos israelitas, cuando Dios a ellos los bendecía y decía, Jehová prosperará el fruto de tus manos, prosperará tus cosechas, ¿verdad? Prosperará incluso el fruto de tu vientre. Ahí podemos leer en Deuteronomio 28, por ejemplo, cuando se mencionan las bendiciones de la obediencia. Y nosotros sabemos que ciertamente Dios puede prosperar la obra de nuestras manos, pero también entendemos que el Señor Jesucristo no murió una muerte sangrienta en la cruz del Calvario solamente para que nosotros tuviésemos bendiciones materiales, porque para eso no era necesario que el Señor muriese, ¿verdad? Dios podría haber dicho que se abran los cielos y podría haber empezado a llover oro para todos nosotros, como por ahí se ha intentado hacer. Era fácil. O que fuésemos como el rey Midas, que según el folclore popular, hubo un rey que se llamaba Midas y que él, todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces podría haber hecho que nosotros también tuviéramos ese superpoder y que tocásemos, por ejemplo, yo tocase esta botellita con agua, pum, se convirtiese en oro y fuera rico. Claro, algunas personas dicen, a mí me va bien en los negocios, así que todo lo que yo emprendo lo convierto en oro. Ya, pero esa es otra cosa. Pero volviendo al punto, no se trata solamente de algo material, sino que menciona algo mucho más elevado, que es nuestro Señor Jesucristo, y que en Él nosotros somos bendecidos con esas bendiciones espirituales. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con esas bendiciones? Para eso, me gustaría que retrocedamos un poquito, bueno, en realidad bastante, a Génesis, para que veamos la primera bendición que Dios emite para el ser humano. Entonces, me gustaría, hermanos, que leamos en Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Nosotros vemos que anteriormente Dios había comenzado a hacer la obra de la creación. Y acá Dios entonces está fundando el mundo y está ordenando el mundo, la tierra, el planeta y lo que en ella hay. El apóstol Pablo dijo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, que Dios ya tenía un propósito eterno. Bueno, acá en Génesis, entonces nosotros vamos a leer a Dios mientras Él fundaba el mundo. Y luego de preparar todo el ambiente, de crear las lumbreras, los vegetales, etc., llegamos al verso 26 donde Dios declara la creación del hombre. Entonces dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí tenemos a Dios creando, mostrando de manera resumida toda la creación del hombre, porque después en el capítulo 2 nosotros vemos que Dios primero crea al hombre, al varón, lo crea primero y después hace a la mujer. Pero acá en Génesis, en este primer capítulo, muestra el escenario completo, los menciona a los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Para que no nos confundamos, porque de repente se piensa, ¿no?, que en el capítulo 1 Dios creó a la humanidad y creó muchos pueblos, y después en el capítulo 2 Dios se centra en uno de esos seres humanos que él creó, que era Adán y Eva. Incluso de repente se dice que Adán tenía otra esposa que se menciona en el capítulo 1 y que después en el capítulo 2 se menciona a Eva, que era otra esposa. Pero eso no es así, sino que en el 2 entonces se menciona que Adán fue el primer varón. Después se crea Eva, y eso se confirma con el apóstol Pablo, que más adelante en sus cartas dice que Adán fue el primer hombre. Entonces no hubo un hombre antes de Adán, y antes de Eva tampoco hubo una esposa de Adán, y que tuvieron un lío amoroso y se divorciaron, y esa mujer que se llamaba Lilith después se fue despechada de amor a una isla, y ahí ella parió unos demonios. Entonces no, hermanos, esas son fábulas judaicas. Nosotros tenemos a Adán y tenemos a Eva, y de ellos proviene el género humano de una sola sangre, como también dijo Pablo en Hechos 17. Bueno, es igual, es un paréntesis, volviendo al punto. Entonces, el versículo que nos interesa para esta ocasión es el 28, que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, leamos el 29, dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Amén. Después, más adelante, Dios ve que todo eso era bueno en gran manera. Cuando Dios fundó el mundo, nosotros vemos entonces que, como leyó hace algunas reuniones atrás el hermano David, los pensamientos de Dios eran de bien y no eran de mal. De hecho, Dios crea al hombre, crea a la mujer, y los pone en un ambiente pero perfecto, los pone en un feroz paraíso. Incluso antes de crear a Adán y Eva, lo que Dios hace es preparar un ambiente, preparar un planeta entero, vegetación, las lumbreras, animales, termas, frutos ricos, prepara todo como un contexto, y luego de preparar todo ese contexto, Dios pone entonces al hombre y a la mujer. Una vez un hermano me dio este ejemplo. Es como que un papá y una mamá van a ser papás, la mujer está embarazada, y antes de que nazca el bebé, ellos preparan su cuna y preparan todo un ambiente para que cuando llegue entonces lo puedan recibir con el máximo amor posible. Entonces, Dios al principio prepara un ambiente, crea al ser humano, lo trae a la existencia, lo pone sobre el planeta, para que ellos sean los señores de la creación, por delegación divina, porque sabemos que en última instancia toda autoridad proviene de Dios, y Dios es la autoridad nuestra final, pero por delegación entonces a ellos los pone sobre el planeta entero, para que ellos lo gobiernen, lo administren y sean los señores. Como dice también por ahí en Hebreos, que lo coronaste de gloria, de honra, refiriéndose a la humanidad, que Dios puso entonces al ser humano. Y en el fondo Dios los puso regalones, un montón de regalías, los pone y los bendice. Dios emite un decreto divino de bendición, es decir, de beneficencia, de favor, para que ellos tengan la capacidad de reproducirse, los autoriza a reproducirse, les da también órganos reproductores para que ellos puedan producir una descendencia para Dios, siendo la autorización inicial de Dios la reproducción entre un hombre y una mujer. Y por esa causa entonces también las relaciones amorosas entre hombre y mujer. Y Dios dio ese permiso, pero para el otro Dios no dio permiso.
Entonces, los bendice y les da esa capacidad de fructificarse, de multiplicarse y de vivir en plenitud, pero no solamente disfrutando las maravillas que Dios había creado, sino también lo más grande, lo mayor de todo, que es una comunión perfecta, un conocer, una experiencia con el Creador, con el Dios eterno. Entonces los pensamientos de Dios originalmente eran de bien y Dios los amó. ¿Se acuerdan ustedes que en Efesios 1 nosotros leímos que el apóstol Pablo dijo que Él nos escogió ante la fundación del mundo y después en el versículo 5 nosotros leímos en amor? Bueno, nosotros leemos en Génesis 1, no leemos directamente la palabra amor, como que no aparece textual, pero sí se desprende de los hechos de Dios para su creación, en este caso Adán y Eva, y las regalías que estábamos diciendo, o sea, Dios los creó fundidos. Claro que también le da algunas responsabilidades, le da administraciones, particularmente en el capítulo 2 se menciona el huerto del Edén, donde Dios planta el huerto y después Dios pone a Adán para que lo labrase, lo cuidase, lo guardase. Y también le da el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue tan glorioso el comienzo que Adán y Eva incluso eran los mayordomos y eran los administradores de su propia muerte. ¿Y qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que si ellos querían se suicidaban, no. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios mandó al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando Dios le dice eso al hombre, lo que está haciendo Dios es primero poner en su conocimiento que existía algo que se llamaba la muerte, ¿ya? Y que iba a tener como efecto final la destitución eterna de la gloria de Dios. Ya conocemos la historia. Entonces, Dios le revela que existe la muerte al hombre, Dios se sincera con ellos y les dice, mira Adán, hay algo que es la muerte, pero para evitarla, simplemente no desobedezcas, no comas de este árbol. Es decir, lo que Dios le estaba mostrando en el fondo era que desligarse y desobedecer a Dios, ir en contra de sus propósitos, de su voluntad, que era perfecta y era agradable, solamente iba a tener como efecto la muerte. Entonces, Adán y Eva, en sus conversaciones, por ejemplo, cuando ellos conversaban de repente, podían decir algo como lo siguiente: oye Eva, ¿sabes qué? Nosotros podemos permanecer para siempre delante de Dios y tener una comunión con Él. Lo único que no tenemos que hacer es desobedecerlo en el mandamiento que nos dio y tenemos la vida garantizada. Entonces Eva podía responderle, sí, si no queremos morir, entonces no desobedezcamos y listo. Estamos ok. Entonces, en el principio Adán y Eva, hasta eso podían administrar, pues, su propia muerte, es decir, evitar morir. Y ellos tenían clarito cómo hacerlo. Entonces no tenían el miedo a la muerte y tenían incluso poder sobre la muerte. Voy a decirlo de esta manera. Sabemos que Dios es la autoridad suprema, es el todopoderoso, pero Adán y Eva tenían dominio sobre la muerte porque ellos podían controlar, si obedecían a Dios, podían controlar que la muerte no ingresara en ellos. Y sabían que existía la muerte. Entonces, incluso desde su origen el hombre y la mujer fueron creados sin ese temor, que después más adelante en Hebreos se nos dice, si recuerdo bien en el capítulo 2, que Dios a nosotros nos libera de esa esclavitud, de esa servidumbre, de vivir toda la vida atados, encadenados, amarrados a ese temor de la muerte que Adán y Eva no tenían en el principio. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el escenario en el cual la humanidad fue puesto fue en manos grandes y ellos eran benditos, ellos fueron bendecidos por el Señor. Pero dentro de ese contexto, nosotros observamos que en el capítulo 3 de Génesis aparece la culebra, ¿cierto? Y termina engañando a Eva, y la cual incita a Adán, y al final ellos desobedecen. Y como dice el apóstol Pablo, la muerte entró en el mundo, entró el pecado, y con el pecado la muerte. Y ellos son destituidos de la gloria de Dios y además se hacen
destinatarios de la condenación eterna. Se vuelven vanos, también como dice Romanos, inútiles. Entonces, si la muerte ingresó entonces a la humanidad producto del pecado, producto de su desobediencia, y esa muerte y ese pecado también se traspasó a los descendientes y nos alcanzó a nosotros, entonces, ¿qué pasó con la bendición original de Dios? ¿Qué pasó con la bendición original del Génesis 1:26, donde Dios declara el propósito de la humanidad, de gobernar la tierra, gobernar el planeta, conocer al Señor, vivir bajo su voluntad agradable y perfecta, bajo sus mandamientos, vivir en esa bendición existencial permanente? ¿Qué pasó con eso? Ahora, antes de responder eso, quiero hacer otro paréntesis. Quizá alguien piense que yo estoy exaltando mucho al hombre, porque alguien me puede decir, pero hermano, la razón de la creación no es el hombre mismo, sino que todo fue creado para Cristo. Incluso el hombre mismo es para Cristo. Y yo digo amén a eso. Pero lo que he querido destacar en Génesis es cómo Dios, dentro de su amor tremendo, de la magnificencia de su ser, haya tomado la decisión, Él siendo, hermanos, un Dios infinito, inabarcable en su totalidad por nuestra mente, y que lo vamos conociendo por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. Que ese Dios tan tremendo, que el Padre, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, hayan decidido dentro de su plenitud máxima, de su valor absoluto y de su estado de eterno reposo y recompensa de sí mismo, sin necesidades de nada, hayan abierto una puertecita, hermano, una brecha, para hacer seres vivientes, para hacer un ser humano y darle un propósito y crearlo para que ese ser humano forme parte de la familia real, forme parte de la familia celestial, de Dios, con Dios, introduciendo a este ser creado en esa comunión eterna y máxima que es de nuestro Dios que acabo de mencionar, ofreciéndole incluso la vida eterna, glorificarlo, transformar esta carne, este pellejo, como se le llama, transformar este cuerpo de muerte para que seamos semejantes a la gloria suya y en esa semejanza, ¿verdad?, poder estar eternamente frente a Él sin vergüenza, sin tener vergüenza nosotros, a eso me refiero, y conocerlo, y conocerlo, y conocerlo, y nunca acabar de disfrutar, el disfrute máximo de su ser para nuestras vidas, mientras también vamos conociendo a los hermanos, a los demás que Dios ha creado, y también a los seres celestiales. Y además, así como de yapa, como un bonus track, disfrutar también la creación que Él hizo, los seres, los animalitos, las termas y todo lo demás. Entonces, esta creación en Génesis, si bien yo he enfatizado que Dios nos regaloneó a nosotros, esto habla, hermanos, del Señor, esto habla de su amor, habla de su bondad, habla de cómo es Él. Al narrar nuestra creación, Dios no está hablando solo de nosotros, sino que está hablando de sí mismo, de cómo es Él y de cómo Dios planeó en el principio todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos que Dios incluso nos hace distintos a los animales justamente por ese propósito. ¿Saben? Hace poco yo meditaba algo. Si nosotros nos miramos al espejo, por ejemplo, nos damos cuenta que no somos un ornitorrinco, que no somos un castor, o que no somos cualquier animal, sino que somos un ser humano. La única razón por la cual, hermanos, nosotros tenemos nuestra mente, tenemos nuestra alma y todos sus atributos, inteligencia, raciocinio, capacidad de habla, todo eso, la única razón por la cual nosotros tenemos eso y un avestruz no lo tiene es porque Dios en su soberanía decidió que nosotros seamos así. Pero si Dios no nos hace de esa manera, nosotros andaríamos ahí en la hierba comiendo ortigas, comiendo pasto, hierba, como le pasó al rey Nabucodonosor. Y el libro de Job dice que al avestruz tú la hiciste sin sabiduría, incluso pisa los huevos de las crías porque se le olvida que puso los huevos. Entonces, hermanos, ¿qué somos delante de Él? Frente a esta
a esta noticia de que somos lo que somos y cómo somos, porque Dios nos diseñó, y cuando digo cómo somos no me refiero al pecado, porque Dios nos puso el pecado en nosotros, sino me refiero a la estructura humana. Somos simplemente porque el soberano superior a nosotros lo decidió. Entonces, hermanos, esto es como para reventarnos de alegría y darle gracias siempre, de que si podemos tener la más mínima oportunidad de poder relacionarnos con Él y de poder tener comunión con Él, se lo debemos única y exclusivamente a Él mismo. Por lo tanto, hermanos, así es Dios. Entonces, volviendo al otro punto, esta bendición inicial de Adán y Eva y de la humanidad, claro, ellos siguieron con la capacidad de reproducirse, seguimos viviendo en el planeta, pero ya entró la muerte, por lo tanto esa bendición, que si bien es tan potente y causa que la humanidad conserve su capacidad de reproducción y lo que mencionamos, se torna ineficaz si finalmente el hombre y la mujer van a la condenación eterna. Claro, porque ya no somos los benditos de Dios, sino que ahora somos los malditos, ahora somos los condenados, ahora somos los anatemas, los separados, los apartados de Dios, destituidos de su gloria, eternamente y para siempre, por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados. La justicia de Dios se hace efectiva y se aplica sobre nosotros la eterna condenación. Entonces, hermanos, nuestro Dios, que no lo toma nada por sorpresa, ya sabía que esto iba a ocurrir. Y nuestra perversión, nuestra maldad, nuestro pecado, no fue un impedimento para que Él pudiese rescatarnos. Ya de antiguo el Señor, en Génesis 12, nosotros vemos que Dios llama a Abraham, lo llama para hacer de él una nación grande. Leamos Génesis 12 para que podamos ver por un momento esta bendición de Abraham. Vamos para allá. Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, hablando en futuro. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces acá vemos que si bien la humanidad ya está condenada a la muerte, ya está el pecado en ellos, nosotros vemos que Dios bendijo o le promete a Abraham que iba a ser bendito. Entonces Abraham podría haber dicho: pero Señor, ¿de qué me sirve que me bendigas si yo me voy a morir, si yo estoy condenado? Pero resulta que para que se haga efectiva esa bendición de Dios sobre Abraham, Dios entonces tenía que remediar el asunto de la muerte y del pecado para que Abraham pudiera ser bendito para siempre. Porque ¿cómo puede ser bendito para siempre alguien que está destituido de la gloria de Dios y que a causa de sus pecados no puede morar en la eternidad en la presencia del Santo? Entonces, cuando Dios le está prometiendo a Abraham que él iba a ser bendecido, que él iba a ser bendito, le está diciendo indirectamente varias cosas. Le está diciendo, primero, que Dios se iba a encargar de solucionar el problema del pecado y, como consecuencia de eso, Dios se iba a encargar de solucionar el problema de la muerte. Porque para que la bendición sobre Abraham sea efectiva, Dios tiene que solucionar ese problema de la muerte y del pecado. Porque, como les digo, no sirve que Dios le diga: eres bendito, pero cuando se muera al infierno. ¿Me entiende? Entonces, Dios le estaba prometiendo eso. Eso es lo que Dios estaba introduciendo, que Dios iba a solucionar el pecado, solucionar la muerte, e incluso le estaba diciendo también indirectamente a Abraham que le iba a dar vida eterna, porque Dios le dijo a Abraham: yo esta tierra la voy a dar para siempre.
Pero Abraham puede decir, pero me voy a morir, pues ¿cómo va a ser para siempre? Entonces ahí también se introduce el concepto de vida eterna. Y no solo para Abraham, sino también para sus descendientes, en los cuales iba a recaer esta promesa de la bendición. Más adelante, por causa del tiempo, no vamos a ir allá, pero el apóstol Pablo en Gálatas explica que Dios cumplió esa bendición de Abraham en la persona del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo, no como tus simientes, no como tus descendientes, le dijo Dios a Abraham, sino en tu descendiente, un solo linaje, a pesar de que Abraham tuvo varios hijos, muchos, y nietos. Entonces, en ese descendiente, tú serás bendito. Y Pablo dice que en Cristo, que Él es ese descendiente de Abraham, en el cual entonces nosotros ahora somos bendecidos por Dios. Es decir, en Jesucristo, Dios en nosotros va a solucionar y soluciona el problema del pecado, de la destitución de Dios, de la gloria de Dios, de la muerte. Todo eso, hermanos, se entiende eliminado como promesa desde el momento que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo en Efesios, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con esas bendiciones espirituales. Pablo ahí está incluyendo toda la provisión y el remedio que Dios tiene para nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos ahí, por ejemplo? La liberación del pecado. ¿Qué significa? No significa que en nosotros ya desaparece la simiente o la naturaleza pecaminosa. Como dijo el apóstol Juan en su carta, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos, somos una tracalada de mentirosos. Bueno, estoy parafraseando, no dijo eso el apóstol Juan, pero él dijo que somos mentirosos. Por lo tanto, en nosotros sí mora el pecado y no mora el bien propiamente tal. Pero en Cristo, hermanos, nosotros actualmente recibimos la capacitación, recibimos el Espíritu Santo, para que nosotros no vivamos esclavos del pecado, para que no vivamos esclavizados de él, para ser liberados incluso de prácticas pecaminosas, para ser liberados del pecado. Eso no significa que a veces nosotros no ofendemos, no tenemos un mal pensamiento, una mala intención, pero no somos esclavos de esas cosas. E incluso como cristianos, nosotros no queremos el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Miren, y para que veamos uno de los ejemplos de la enorme diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La escritura en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, nos enseña que tenemos que aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En el Antiguo Pacto, nosotros aprendemos que tenemos que aborrecer lo malo. Lo podemos aprender mentalmente y tratar de ponerlo por obra. Pero en el Nuevo Pacto, que también nos demanda y nos dice que aborrezcamos lo malo, porque también está escrito en el Nuevo Testamento, nosotros obedecemos eso de una manera diferente. Nosotros como cristianos actualmente no solo aborrecemos lo malo porque el hermano me lo enseñó y yo, ya, hermano, hay que aborrecer lo malo, ya pues, ya, listo, voy a tratar de aborrecer lo malo. No, no funciona así. ¿Cómo funciona? Lo aprendemos, sí, por la palabra, pero al recibir nosotros el Espíritu Santo, que lo hemos recibido desde el momento que creímos en el Señor, no solo mentalmente aprendimos a aborrecer lo malo, sino que ahora nosotros desde nuestro interior, por causa de que nos habita el Espíritu Santo, que por eso que es santo, aborrece el mal, desde nuestro interior el Espíritu Santo causa en nosotros que aparezca, que surja, que exista una repulsión hacia lo malo. No sé si me explico bien. No solo por la mente, sino que ahora nosotros en la experiencia, por causa de tener el Espíritu, no solamente no deseamos amar lo malo en la mente, sino que también en nuestro ser aparece esa repulsión y un deseo interno
por causa de tener al Señor en nosotros, un deseo interno de no vivir en pecado, de ojalá nunca pecar, ojalá que el pecado no existiera nunca, que desapareciera, que nunca cometiéramos ningún pecado en contra del Señor, nunca deseamos jamás cometer un pecado en contra de nuestros hermanos, en contra de nosotros mismos, porque también hay pecados en contra de nosotros mismos. Hay pecados en contra de Dios, hay pecados que se cometen directamente en contra del prójimo, pero también la Escritura enseña pecados en contra de nosotros mismos. Claro, en última instancia, todos los pecados finalmente son en contra de Dios, porque Él, digamos, es el ofendido en su santidad finalmente, pero hay pecados que también son en nuestra contra, como la fornicación y también cuando, cuando se menciona el que es cómplice, por ejemplo, del robo, dice que aborrece su alma, y también dice el Señor que hay pecados donde el que peca defrauda su alma. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, volviendo al punto, ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y en la medida que vamos disponiéndonos y buscando al Señor para que Él vaya haciendo su obra, hermanos, aparece esa repulsión. Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, nosotros no queremos pecar, no queremos hacer lo malo, a pesar de que a veces nos equivoquemos, pero no queremos eso, no es ese nuestro estilo de vida, no es el camino que nosotros estamos buscando, porque nuestro camino es Cristo y Él es santo. Entonces, hermano, qué tremenda bendición poder tener al Señor para no querer andar conforme al pecado, sino conforme a su santidad. Bueno, finalmente cuando seamos transformados, ya el pecado de nosotros va a desaparecer para siempre. O sea, va a haber un futuro glorioso donde nosotros vamos a poder decir, ¿saben qué? Oigan, quiero decir algo. ¿Qué cosa? No tengo pecado. No, pero Juan dijo que somos mentirosos. No, pero ya no. Eso operaba cuando estábamos en el cuerpo terrenal. Pero va a llegar un día, hermanos, va a llegar un momento glorioso donde nosotros vamos a poder decir, no tenemos pecado. Qué bendición, hermano, qué dicha, qué grandeza, hermanos, las bendiciones espirituales que Dios ha puesto en nosotros en Cristo, hermano. No tomemos ese versículo solamente como algo materialista, como algo de dólares, de peso chileno, o también el Génesis 12, que también se toma que Dios va a bendecir a Abraham y dice, Dios bendijo a Abraham, por lo tanto a nosotros también, Dios nos va a bendecir materialmente enormemente, así que todos vamos a ser multimillonarios. Y si eres pobre es porque estás en pecado y tu fe sí es pecado, ¿no, hermanos? Estamos hablando de bendiciones espirituales. Como dijimos, Dios sí puede prosperar la obra de nuestras manos. Dios no se opone a que el trabajo honrado prospere y tenga ciertos bienes, pero ese no es nuestro objetivo en este planeta, en nuestra vida, sino es Cristo. Entonces, quiero que se comprenda el punto. No estoy diciéndole a todos que hagamos ciertos votos de pobreza, sino trabajemos, vivamos, pero estos asuntos no es para reducirlo a un nivel inferior meramente monetario o de plata o de pacta con Dios siembra, dale 10 y Dios te hará 1000. No, hermano. Estamos hablando de las bendiciones espirituales que al Señor Jesús le costaron su sangre, le costó su muerte, le costó que su propio cuerpo, derramar su alma hasta la muerte. Estamos hablando de esas cosas. Sí, Dios prosperó a Abraham y Abraham era rico en ganado, era rico en muchas cosas. Amén, sí, Dios lo prosperó. Pero Dios quería levantar una nación con Abraham, pues y por eso que lo prosperó tanto. Si no es que Dios prospere por las puras, sino que Dios siempre tiene un propósito. Incluso dentro de la prosperidad, Dios también puede tener un propósito, pero para sí mismo, porque Él es el centro de todas las cosas. Pero lo que somos nosotros, hermanos, veamos estas riquezas espirituales que Dios ha puesto en Cristo. Entonces, respecto al pecado, respecto de la muerte también, la palabra dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, sí, nosotros vamos a morir. Nosotros decimos que tenemos vida eterna, pero en lo natural nosotros vamos a morir. Pero ¿cuál es el punto? Que así como a Cristo la muerte no lo pudo retener, a nosotros entonces tampoco la muerte nos va a retener. ¿Mm? ¿Y por qué no nos va a retener? Porque, recuerden, el Cristo no hubo pecado en él, entonces a nosotros tampoco nos va a retener, porque Dios nos va a levantar sin pecado. Entonces, al igual que Cristo, que no lo retuvo porque él no tuvo pecado, a nosotros tampoco nos va a retener la muerte, porque tampoco, cuando Dios nos resucite, ya vamos a tener pecado. Vamos a ser dignos de
esa resurrección. Pero no algo que alcanzamos nosotros por nuestro propio esfuerzo, sino que eso nosotros lo alcanzamos en Cristo, porque en nosotros sabemos que somos pecadores y no necesitamos ya a esta altura del camino que venga alguien y nos diga, oigan ustedes tienen pecado en ustedes, hermano, ya sabemos cómo es nuestra naturaleza, ya la hemos conocido, pero en Cristo vamos a la meta, no para caminar conforme a eso, sino para andar en sus caminos, en su santidad y en su voluntad. Entonces, la muerte también es una solución. Por lo tanto, mis hermanos, y esto lo digo sobre todo a los hermanos que tienen más edad, no lo sé, 60, 70, 80, 70 y 80, que hace poco el hermano nos decía que es la edad promedio según la escritura. Y digo esto consciente también de que uno como joven puede morir antes. Sí, amén, pero puede ser así. Pero para mis hermanos más mayores, hermanos, que a veces me imagino que entra una nostalgia cuando una persona llega a esa edad y uno como joven no lo puede entender. Uno como joven puede decir muchas cosas, pero cuando los hermanos llegan a esas edades, yo a veces observo que experimentan así como una especie de nostalgia, de resquemor, de decir, ya se me pasó gran parte de mi vida, voy a entrar en la recta final. Y eso uno le puede decir muchas cosas, pero uno no puede comprender bien lo que está sintiendo ese ser humano, ese hermano, esa persona. Entonces yo quiero decir esto con respeto y entendiendo eso. Pero lo que quiero decir es que, aunque nos estemos acercando ya a la etapa final de la existencia humana, sepamos que, que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Y si hemos de morir, no nos preocupemos, porque nosotros vamos a estar con Cristo. El Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vamos a resucitar, vamos a revivir, nos vamos a morir, pero Dios nos va a resucitar. Y qué bendición más grande, qué bendición espiritual, hermanos, que Él nos va a resucitar personalmente, nos va a levantar en el día postrero, por el hecho de haber creído en Él, por haber puesto toda nuestra confianza en Jehová, creyendo de corazón sincero que no seremos avergonzados de haber invertido este tiempo de vida en la persona del Señor Jesucristo. Porque le amamos sin haberlo visto, pero sabemos en nosotros, en nuestro corazón, en base a la revelación que Él puso en nosotros, de que su fe es real y que Él va a cumplir su promesa. De que lo mismo que a Él le ocurrió al resucitar, lo va a hacer con sus hijos, los va a resucitar para gloria eterna. Y resurrectos, hermanos, eternamente vamos a vivir con el Señor, vamos a disfrutar el regaloneo máximo, vamos a disfrutar su santidad, su gloria, su persona. Ya lo disfrutamos por el Espíritu, ya lo disfrutamos ahora, pero en ese tiempo ya con todo, o sea, ya incluso cara a cara físicamente con los cuerpos espirituales, interactuando con Él. Entonces, hermanos, para que tengamos consuelo en eso y disfrutemos esa bendición espiritual que el Señor dijo que Él nos liberaba del temor de la muerte. Quizá nos puede dar un poco de temor, ¿cómo me voy a morir? ¿Será con mucho dolor? ¿Será en el sueño? No lo sé, seré un mártir. Pero si nos toca morir, porque antes que el Señor venga, si nos toca morir, tal vez nos produzca un poco de temor la forma de la muerte. O tal vez no, y aleluya por eso. Pero el resultado de la muerte, el qué será de mí, nosotros ya lo tenemos asegurado en Cristo. Ese de qué será de mí con mi muerte, ya está asegurado en el Señor Jesucristo. Dios nos bendijo en Cristo. Dios en nosotros revierte y soluciona el problema que Adán y Eva y nosotros también por nuestros pecados hemos causado como humanidad. Hermanos, apeguémonos a las bendiciones espirituales que Dios ha puesto en Cristo Jesús. La Escritura dice que el sabio piensa sobre la muerte. Es sabio, hermanos, pensar acerca de la muerte. Pero no me refiero con instintos suicidas. No me refiero a eso, sino pensar acerca de la muerte en cuanto a concepto, a efecto, pero también, hermanos, en la muerte de Cristo y cómo Dios
se ha sacrificado Él mismo para que nosotros ahora tengamos acceso a Él. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio a su Hijo Jesús, que Él gustó la muerte por nosotros, para llevarnos a Dios. Hermanos, sabemos que esta vida es temporal, sabemos que esta vida es corta. La edad que tengamos, uno de pronto se puede poner a meditar, un pestañeo, ¡pum! Tengo 15 años, ¡pum! Otro pestañeo, tengo 30, ¡pum! Otro pestañeo, tengo 50, ¡pum! Otro pestañeo, tengo 70, y otro pestañeo y ya estoy en el ataúd. Entonces, hermanos, siendo corta esta vida, disfrutemos al Señor, tomémonos de su mano. Esa bendición espiritual en Cristo, hermanos, se dio porque el Señor, habiendo gustado y vivido todo eso, ahora Él está ascendido a los cielos. Y el Señor nos dice, mírenme, sufrí, morí, viví en la tierra igual que ustedes, pero sin pecado. Yo pasé todo eso, pero mírenme ahora cómo estoy. Mírenme ahora cómo estoy. Ascendido, glorificado, en los lugares celestiales, disfrutando la bienaventuranza celestial, disfrutando al Padre. Mírenme cómo estoy. Aunque el Señor todavía trabaja, obviamente. Entonces, hermano, miremos al Señor, que así como Él está ahora, nosotros también algún día vamos a estar con Él. Y esa es una esperanza y es una promesa eterna, hermanos. El Señor dijo, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y nosotros también, en Cristo, vivimos, hermano, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, frente a cualquier cosa que estemos viviendo, dificultad, aflicción, miremos al cielo, miremos a Cristo, miremoslo a Él sentado en lugares celestiales. Unámonos al Señor, acudamos a su santo trono, acudamos a su perfección, amémoslo, adoremos su nombre, no nos mordamos tanto entre nosotros, sino que amémonos entre nosotros, miremos al Señor, miremos su obra, nunca nos olvidemos, jamás, de los jamases, nos olvidemos de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y que Él es digno de toda alabanza eternamente y para siempre, y que aunque vayan pasando los años en esta vida, en esta existencia humana, Dios permita que la fe en nosotros permanezca siempre, porque hermanos, la meta, esa bendición de Adán y Eva original, ahora en Cristo se encuentra disponible. Esa bendición para vivir plenamente ante Dios. Y el Señor Jesucristo, Él cumplió también esa bendición en Él, fructificándose y multiplicándose Él, pero no físicamente. Porque por ahí dicen, no, que Jesús tuvo unos hijos perdidos por ahí. No, nada de eso. Sino espiritualmente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Hermanos, nosotros estamos entre esos muchos que han sido justificados, que han sido lavados, que han sido declarados inocentes por la sangre del Cordero. Así que, hermanos, ya para ir finalizando, toda alabanza, toda adoración y la exaltación máxima, suprema y absoluta sea para nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a morir porque quiso. Y el Padre lo envió porque quiso, y Cristo dijo, sí, Padre, yo me pongo, yo voy, yo asumo esto. Así que eternamente lo vamos a adorar con todo el fervor y el fuego de nuestro corazón por lo que Él hizo. Hermanos, la paz, el favor inmerecido de nuestro amo Jesucristo sea con todos nosotros ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les mando un abrazo gigantesco a cada uno y que sigamos buscando al Señor. Amén.